recuerdan ustedes de la prueba, les explicaba yo que debemos interactuar, debemos ser estratégicos y que el tema de pruebas es estrategia. El tema de diligenciar las pruebas en el debate oral y público es pura estrategia. Así es que, pues ya retomando esa parte, vamos a continuar y ustedes se recordarán que el gran bloque de pruebas en el debate oral y público, ese gran bloque se debe considerar como la prueba que pueda ser admitida por parte del tribunal. Y la prueba que es admitida para su diligenciamiento, se recordarán ustedes que es aquella prueba que el juez de primera instancia ha admitido para que sea diligenciada durante el desarrollo del debate. Y yo les explicaba en la clase anterior, les decía que el bloque de pruebas que ustedes tienen que tener muy presente es la prueba pericial, testimonial y otros medios de prueba. Esa es la prueba que ustedes tienen que tener presentes en el momento que ustedes estén desarrollando un debate oral y público. Hablamos de los peritos, cómo se van a diligenciar los peritos, hablamos propiamente dónde se fundamentan los peritos, hablamos dónde se fundamentan también los testigos, también hicimos referencia a los otros medios de prueba, dónde es que se deben de fundamentar y el Código Procesal Penal permite también el interrogatorio de cada uno, incluso hablamos de la forma en la cual vamos a objetar el diligenciamiento de un medio de prueba. Entonces, toda esa parte es importante porque nos enseña la forma en la cual nosotros podemos formular interrogatorios. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son las preguntas que están prohibidas durante el interrogatorio en el debate oral y público? Vamos, díganme ustedes. Las preguntas capciosas. Ok, perfecto. ¿Cuál es ese fundamento? ¿Cuál es el fundamento? Muy bien, las capciosas y las impertinentes. Eso, miren, 378. Bueno, entonces, ojo con esto, pues, porque es parte de lo que estamos analizando. Y luego, pues, ya les explicaba que los testigos, pues, también deben ser. Ahora, ¿los testigos se les debe amonestar o se les debe protestar a los testigos? Protestarle. Protestarle. Protestar. Se les debe protestar, muy bien, así es. Cuando un testigo decide declarar, se le debe de protestar. ¿Cuál es el fundamento de la protesta, abogados? No, ese no es, César. Ese es de la amonestación. ¿85, Lee? Ese es de la amonestación. Hay un artículo ahí que es interesante y que ustedes lo tienen que saber. ¿219? El 219. Eso, muy bien. 219, Código Procesal Penal. Dele lectura a Juan Arnoldo. Con mucho gusto, licenciado, de un momento, por favor. Muy bien. Dice, protesta solemne. Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de las penas de falso testimonio. A continuación se le tomará la siguiente protesta solemne. ¿Continúo? Sí, por favor. Dice, ¿promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Para tomarle declaración, el testigo deberá responder: sí, prometo decir la verdad. El testigo podrá reforzar su aserción apelando a Dios, a sus creencias religiosas. Ahí está, entonces hay una protesta bajo juramento, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que comentar aquí en cuanto a los peritos y los testigos. Entonces veamos, pues si continuemos ahora,
Otros medios de prueba, recuerden que son los documentos, exhibiciones, las cosas. Si hay una cámara de seguridad, pues también va a ser diligenciado en el apartado de la recepción de las pruebas. Ya les expliqué el principio de comunidad de la prueba, les expliqué cómo se puede alterar una prueba, cómo podemos poner a la vista del perito un informe, un dictamen pericial, cómo podemos poner la evidencia material o la prueba material o el arma de fuego o el cuchillo. Lo mismo va a suceder con los testigos. Si es el testigo PNC, se recuerdan que es el que aprendió a la persona, de igual manera le podemos poner también a la vista el cuchillo para que lo reconozca, que declare lo que le consta, si es el cuchillo o no es el cuchillo. Entonces, eso lo podemos hacer en la interacción de la prueba. Si yo tengo un video, lo vamos a reproducir durante el desarrollo del debate oral y público. Si hay audios, vamos a reproducirlos durante el desarrollo del debate oral y público. Bueno, vamos a continuar. Entonces, el artículo 381 refiere a este otro paso que son las nuevas pruebas. Y fíjense, pues, las nuevas pruebas, ¿qué voy a entender yo por una nueva prueba? Y yo lo que quiero que ustedes también logren comprender acá es que dentro del debate oral y público puede suceder que exista el diligenciamiento y la pretensión de cada uno de los sujetos de querer incorporar nuevas pruebas. Pero, ¿qué es una nueva prueba? Es aquella que surge durante el desarrollo del debate. Para ser considerada una nueva prueba, Roberto, no es aquella prueba que usted como abogado, Gustavo, haya olvidado ofrecerla en la audiencia de ofrecimiento de prueba. Porque se entiende que la prueba que traje acá en el paso número 4 fue la prueba que el juez de primera instancia dijo, esta se declara admitida porque es pertinente, porque es útil, llévenla al debate y allá vayan a diligenciarla. Pero las nuevas pruebas se refieren a aquellas que nadie conocía. Usted no conocía a Xiomara, usted, Wendy, no conocían ustedes que eso existía. Por ejemplo, cuando pasa a declarar un testigo, yo les coloco este ejemplo para que sea un poco práctico, pasa a declarar un testigo. Y ese testigo, cuando se le interroga, pero quiero que se posicionen ustedes acá, en este momento de la recepción de pruebas, ¿verdad? Del paso 4. Está declarando el testigo. Entonces le pregunta al testigo, ¿usted qué vio? Entonces dice, bueno, yo lo que vi fue cuando el joven ya iba corriendo, porque verdaderamente quien observó todo desde el inicio, cómo fue que sucedió, cómo se enfundó el arma de fuego, cómo disparó, ese fue mi amigo Carlos. Pero Carlos no está propuesto como testigo. Y nadie sabía que existía Carlos. Todos creían que era esta persona el testigo. Entonces se le pregunta, ¿y quién es Carlos? Ah, bueno, Carlos es tal persona. ¿Cuál es el nombre completo? Al nombre completo, a él le constan, toda vez que esto. ¿Verdad? Entonces se le pregunta, mire, ¿y su amigo Carlos, por ejemplo, qué se hizo su amigo Carlos? Bueno, mi amigo Carlos, él pues es de allá de Izabal y él está viviendo en Izabal y usted le pregunta, mire, ¿usted sabe si a él lo citaron al Ministerio Público, lo entrevistó algún agente de la Policía Nacional Civil para saber cómo habían sucedido los hechos, para que declara? No, no, de hecho, ni siquiera creo que saben que él existe, porque él presenció los hechos ese mismo día, él se fue. Entonces ya después llegaron las personas, me entrevistaron porque yo estaba en el lugar o tenía mi local enfrente, se me ocurre que ha sucedido enfrente del negocio del testigo, ¿verdad? Entonces nadie sabía. Entonces, en ese momento nosotros nos estamos enterando que hay un testigo más que nadie sabía. Esa es una nueva prueba, la que surge dentro del desarrollo del debate oral público. ¿Verdad? Es como de este testigo que ya está declarando, surge otro testigo que nadie sabía que existía. Eso puede ser considerado una nueva prueba. O una nueva prueba, por ejemplo, que el cuchillo, ¿verdad? Pasa un testigo y dice dónde está el cuchillo. O yo me recuerdo en aquel otro caso, el sindicado, dice que eran unas armas. Y el propio sindicado, fíjense compañeros, declaró, aunque la declaración no va a ser utilizada ni a su favor ni a su contra, declaró. Y dijo es que en aquel lugar están dos armas que fueron utilizadas y ahí ustedes pueden cotejar. Entonces, fíjense que la nueva prueba fue propuesta el arma de fuego.
Entonces, porque el abogado solicitó la nueva prueba y el Ministerio Público también dijeron, bueno, aquí hay una nueva prueba, vamos a determinar si es cierto esto. Y entonces se procedió a la incorporación porque se ubicó el arma de fuego y se procedió a la incorporación del arma de fuego como nueva prueba para poder diligenciarla. Eso es lo que puede suceder en algunos casos. Entonces, una nueva prueba, conforme al artículo 381 del Código Procesal Penal, puede ser incorporada al juicio, es opcional. Ningún sujeto procesal está obligado a poder incorporar nuevas pruebas. Esto es opcional siempre y cuando se considere que es indispensable y que es manifiestamente útil. Ustedes ya en su ejercicio profesional van a tener que explicarle al juez que es indispensable y que es manifiestamente útil. ¿Por qué es nuevo? Y recuerde esto, escríbale ahí en el 381, un nuevo medio de prueba para ser incorporado tiene que ser novedoso. Novedoso. Pero si usted quiere incorporar algo que ya se conocía, se lo van a rechazar. Entonces, cuando se pretende incorporar una nueva prueba, si entonces le hagan la palabra, le van a decir, abogado Roberto, ¿tiene nuevas pruebas que ofrecer? Si es Ministerio Público, dice, no, yo no tengo ninguna nueva prueba. Abogada Xiomara Contreras, ¿tiene nueva prueba que ofrecer? Sí, tengo una nueva prueba que ofrecer. Y ya la va a exponer. Usted tiene que indicar la misma dinámica del ofrecimiento de pruebas ante el juez de primera instancia, individualiza la prueba y luego tiene que indicar el objeto de la prueba y qué pretende probar y no olvidar por qué es novedoso. Eso es interesante. ¿Alguien quiere unirse? Ahí se quiere unir alguien. Diego, si me hace el favor de apoyarme. Entonces, fíjense, algo interesante también acá. Ojo, pregunta. Cuando se pretende incorporar una nueva prueba en el debate oral y público, el plazo para suspender la audiencia e incorporar la nueva prueba, ¿qué plazo es? 5 días. Porque a veces podemos confundir el plazo máximo de 10 días y reanudarse al día 11, ¿se recuerdan? Pero cuando se trate de nuevas pruebas, son 5 días. Ahí se recuerdan de estos 5 días que ustedes tienen que tener bien presentes. Entonces, esta es una excepción a aquellos máximo 10 días. Esa es una excepción. ¿Cómo vamos? Vamos a ver, por ahí ve que se quería incorporar René, pero no sé si. ¿Cómo vamos, compañeros? ¿Vamos bien? Por el momento todo claro, licenciado. Vamos claros de momento. Perfecto. Pues bueno, ya les cuento que es una nueva prueba. Alguien me preguntaba sobre los incidentes. ¿Puede encender su micrófono? ¿Qué se hizo Randall? Creo que Randall quería hablar. Ok, bueno, entonces vean pues, algo que no se los dije en la clase anterior, donde nosotros más tenemos interacción es en el apartado de las pruebas. Ahí es donde nosotros más vamos a tener interacción en el debate oral y público, que interrogamos, le preguntamos al testigo qué color era el cuchillo, dice el testigo que es de cacha color azul, y cuando nosotros ya tenemos el cuchillo a la vista, es una cacha color café. Entonces, ya hay contradicciones. Ahora, yo lo que quiero que ustedes comprendan ahorita es que cuando estamos, por ejemplo, en el diligenciamiento de las pruebas, en ese momento, si hay contradicciones, no vamos a levantar la mano y vamos a empezar. Solo denme un momento, por favor, denme un momento.
Ya estoy de vuelta, perdonen que tenía una llamada ahí de la fiscalía. Pues les comentaba que, ojo con esto, pues, vamos todos nuevamente, ya estoy acá de vuelta. David, ojo, vamos pues, pilas con esto. Les decía entonces, Edgar, que cuando suceden contradicciones en el juicio, ustedes no tienen que ponerse en ese momento, decirle al tribunal, escuche, se están equivocando o se está equivocando el testigo o tribunal, anote. Ustedes lo que tienen que hacer es ustedes ir anotando. Si hay una contradicción, por ejemplo, Elena, usted lo que tiene que hacer es tomar su lapicero y anotar. El testigo Pedro, agente PNC, se equivocó. Indica que el cuchillo es cacha de color azul. Cuando se le pone a la vista es cacha de color café. El informe pericial no refleja lo solicitado por el Ministerio Público. No se refleja el calibre del arma de fuego. El perito se contradice. El perito no es idóneo, puesto que cuando elaboró el dictamen tenía nada más un mes de haber ingresado a laborar. O sea, situaciones esas ustedes las van anotando. Ustedes tienen que tener su blog de notas. Cuando ustedes van a un juicio, ustedes tienen que tener su blog de notas. Y ustedes van a ir anotando todas esas vicisitudes que se le llaman o contradicciones. Porque hay un momento cuando ustedes en el juicio vienen y en este momento, que ahora vamos a pasar al paso 6, que es la discusión final y clausura, en este momento ustedes van a exponerle todo al tribunal. Entonces, las conclusiones, era como, hablábamos con quién fue, con Karen, creo que fue Karen. Hablábamos en la clase anterior sobre el trabajo. Y no sé si se encuentra por acá hoy conectada. Sí, licenciado. Ah, sí, fue con usted, Karen. ¿Para qué decíamos, Karen, que nos iba a servir la conclusión del trabajo? La conclusión del trabajo sirve para hacer un resumen entero del trabajo o del proyecto del que se está realizando. ¿Qué logramos comprender? Pues aquí en el debate oral y público, esa conclusión será una exposición oral, principalmente, Karen, si hay contradicciones entre los testigos, entre la prueba, ¿qué es lo que usted va a solicitar? ¿Cómo se resuelva el juicio? Que se dicte qué tipo de sentencia. Hay dos clases de sentencias, absolutorias y condenatorias. Absolutorias, libre, condenatoria es pena de prisión impuesta. ¿Cuál solicitaría si hay contradicciones? Si hay contradictorias sería una absolutoria porque no está, no se está llenando los requisitos porque se está diciendo una cosa mientras se está teniendo otra cosa a la vista. Exacto, muy bien. Entonces, las dos resoluciones que puede dictar el tribunal es artículo 391 y artículo 392. 391 sentencia absolutoria y 392 sentencia condenatoria. Por eso dice que la 391, la sentencia absolutoria, se entenderá libre de todo cargo. Y la 392, la sentencia condenatoria fijará las penas que correspondan. Si hay, fijará medidas de seguridad. Y escuchen esto. Miren, esta parte del debate oral y público es interesante porque aunque el Código Procesal Penal no refiere a lo que ustedes tienen que pedir, solo les hace referencia al momento. Yo quiero que ustedes vean el artículo 392. Dice, la sentencia condenatoria fijará las penas y las medidas de seguridad que correspondan. Aquí les voy a preguntar algo que es sustantivo, pero que ahora lo vamos a aplicar en lo procesal. Por eso se recuerdan que les dije, los sustantivos lo tienen que tener ustedes presente. ¿Verdad? Entonces, vamos a... Bueno, ya no vimos esa clase de sustantivo, hubiese sido interesante, pero fíjense pues. A ver, ¿quién me dice en qué consiste la conmuta? ¿Qué es conmutación de la pena? ¿Está? Vamos, Emily. Es el pago de la pena, que en vez de pagarse en prisión, se paga de manera efectiva, dependiendo de cuánto tiempo sea alegado
Eso va a depender del juez, de cuánto tiempo. Ok. ¿Qué pena la que se puede conmutar? La pena de prisión. Pero la pena de prisión que no excede de ¿cuántos años? 5 años, Lick. 5, Lick. Miren, muy bien, perfecto, excelente, 5 años. Miren, calidad. Entonces, si ustedes saben, y este es el momento procesal, abogado, les voy a contar. En este momento, el tribunal le concederá la palabra al Ministerio Público y le concederá la palabra al abogado defensor. El Ministerio Público hará su exposición oral de cómo se quebranta la presunción de inocencia, cómo los testigos lograron robustecer, lograron sostener la tesis acusatoria del Ministerio Público para poder considerar que se tenga por quebrantada la presunción de inocencia. Cómo se logró determinar el tiempo, el modo, el lugar, cómo se logró determinar a través de la prueba la participación activa en el delito que cometió el acusado y cómo se lesionó el bien jurídico tutelado. ¿Qué tipo de autoría le corresponde? Si debe ser considerado autor o debe ser considerado un cómplice. Entonces, esa es la petición del Ministerio Público. Se dicte sentencia condenatoria por el delito de robo, se le imponga la pena de 3 años de prisión, por ejemplo, 3. Eso es lo que dice el Ministerio Público. Ahora, fíjense, aquí en la conclusión el abogado también tiene un derecho de argumentación. Y aquí entonces el abogado hace referencia a cómo no se logra quebrantar la presunción de inocencia. Si el testigo se contradijo en cuanto a lo que logró dar en testimonio versus la prueba que se le pone a la vista, por ejemplo, el cuchillo, eso lo vamos a hacer argumentación acá. Y el enfoque de una contradicción es solicitarle al tribunal de sentencia que no dicte sentencia condenatoria, que deba absolver porque hay contradicciones, no hay suficiente prueba que logre sostener esa tesis acusatoria. Me refiero a los hechos que el Ministerio Público acusa, ¿verdad? Que plasmó en la acusación que se está discutiendo en el juicio. Entonces acá la defensa tiene que verificar qué medios de prueba son los que no se le debe conceder valor probatorio y exponérselo al tribunal. Ahora, aquí también en un litigio estratégico podemos solicitar nosotros, en este último momento que son las conclusiones, haga su exposición, abogado, argumente lo que usted considere. Obviamente nosotros acá podríamos considerar que a nuestro cliente se le dicte una sentencia condenatoria. Si soy abogado, puedo solicitar que se dicte una sentencia condenatoria en contra de mi cliente. ¿Qué opinan ustedes, compañeros? Sí, Lick, como un medio de estrategia. ¿Cuál sería la estrategia que pudiéramos decir al tribunal? Condene a mi cliente. No, le puse esa abogado. Sería por el tipo de delito, para cambiar el delito. Esto, para cambiar el delito. Porque si el Ministerio Público, por ejemplo, solicita robo agravado, una condena por robo agravado, nosotros hacemos argumentación que el cuchillo no se logró determinar si fue utilizado porque se contradijo el agente de la policía, no es si es cierto, no es cierto el que está ahí, ya causa duda, la duda favorece al imputado. Descartemos el cuchillo, al no concederle valor probatorio al cuchillo, condenen a mi cliente por el delito de robo. Claro, van a pedir ustedes que se absuelva, eso es fijo, pero pueden pedir también, 1, que se absuelva, 2, se cambie la calificación jurídica por el delito de robo. Pero fíjense que ahora me pongo a pensar en algo y quiero que ustedes me ayuden. Si yo solicito una condena por el delito de robo, el robo tiene mínimo 3 años de prisión. Para considerar que el tribunal de sentencia fije los 3 años mínimo de prisión y que no hay circunstancias agravantes, ¿con qué documento le acredito que no es reincidente mi cliente, por ejemplo? Antecedentes. Los antecedentes. Muy bien, entonces esos documentos ya los incorporaron ustedes en las prueba documental de la defensa, pero aquí lo van a hacer ustedes argumentación, como lo acredito con el antecedente penal con el cual se logra probar que mi cliente no es reincidente. Y al no ser reincidente, solicito se le fije la pena de 3 años de prisión. Ahora, esos 3 años de prisión pueden ser conmutables o son inconmutables. ¿Qué opinan, abogados? Pueden ser conmutables. Conmutables. Pueden ser conmutables. Muy bien. Sí, conmutables.
¿Qué opinan del artículo 51, numeral 1? Que es inconmutable, que no se puede cambiar, tiene que ir a prisión. ¿Pero qué establece el 51? Vean ustedes, ahí tienen el 51. Que es inconmutable para los reincidentes y delincuentes habituales. ¿Qué significa inconmutable? No se puede pagar con multa por el delito. Y aquí dice que por robo no se puede con... Ok, miren, pues, miren lo que estoy pensando ahorita. Y ustedes... Licenciado, ¿y la aceptación de cargos? Ok. La aceptación de cargos se aplica por robos, muy bien, pero este momento ya no es para aceptar cargos. El momento para aceptar cargos ya pasó. Ya se los voy a explicar. Ese es uno de los procedimientos que voy a analizar con ustedes, aunque no esté propiamente en el programa, sí los refiere los procedimientos específicos y lo voy a analizar con ustedes. Entonces, pero fíjense pues, entonces le conviene, ojo con sus estrategias, porque esto es un momento importante. Entonces, no es conmutable, pero si condenan a mi cliente a 3 años de prisión por robo, ¿qué significa inconmutable? Vaya a prisión. ¿Qué beneficio le puedo pedir aquí? Vamos, piensen. ¿El pago de conmuta? No, porque es inconmutable, Emily. Medidas sustitutivas. Medidas sustitutivas, no. Eso quedó en la primera declaración, Joseph. Tenga cuidado. Aquí ya no hay medidas sustitutivas. A menos que su cliente esté preso y la medida sustitutiva la pueda pedir la revisión de la medida de coerción en cualquier momento. Pero eso es otro tema. No medida sustitutiva. Esto es sustantivo. Ahora, les voy a contar. La pena de, ¿se recuerdan ustedes los beneficios penitenciarios o los sustitutivos penales? A ver, ¿cuáles son? La suspensión condicional de la ejecución penal. Redención de penas es uno, pero mencionó alguien algo antes. La suspensión condicional de la ejecución penal. Ok, de ejecución penal no, pero es suspensión condicional de ejecución de la pena. ¿Dónde se fundamenta esto, abogados? Vayan, busquen. Artículo 72. Eso. Hansi, usted anda pasado. 72. Vean todo su artículo 72 del código, por favor. Código penal. Sí, claro, ¿verdad? Código penal. Vamos pues, Paulo. Tiene la palabra, Paulo. Vea el artículo 72, Paulo. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Paulo? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted qué tal? Artículo 72 del Código Penal, ¿verdad? Sí, dele pues. Sería de las suspensiones, condiciones de la pena. Artículo 72, suspensión condicional. Al dictar sentencia, podrán los tribunales suspender condicionalmente la ejecución de la pena. Suspensión que podrá conceder por un tiempo no menor de 2 años, ni mayor de 5. Si concurrieran los requisitos siguientes. Ahí, miren el primer requisito. Quisiera explicarles qué significa no menor de 2 ni mayor de 5, pero eso ya lo vieron. Entonces, eso ya lo vieron. Pero miren lo que a mí me interesa, ¿en qué caso se aplica? Número 1. Número 1. Que la pena consista en privación de libertad, que no exceda de 3 años. Ahí está. Que no exceda de 3. El robo es inconmutable, la pena mínima son 3. Si a mi cliente le fijan una pena mínima de 3 años, puedo aplicar este beneficio. Siempre y cuando esté lo mínimo que son 3 años. Pero no basta solo esto. Número 2, Paulo. Número 2. Que el beneficiado no haya sido condenado anteriormente por delito doloso. Ok, muy bien. Vamos, Pedrina, Nicolasa. ¿Cómo acredita usted que su cliente no ha sido condenado anteriormente por delito doloso para poder pedirle este beneficio? ¿Cómo se lo prueba al tribunal? ¿Cómo lo acredita? Con antecedente penal. Con antecedente penal. Entonces, si usted va a hacer su petición de que le apliquen este beneficio, aquí está el antecedente penal, señor juez.
Honorable tribunal, aquí está el antecedente penal con el cual acredito que mi cliente no ha sido condenado anteriormente. Se cumplen los presupuestos. Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes comprendan aquí en el momento de la clausura. Y sé que tal vez algunos de ustedes estarán pensando, pero ¿cómo voy a pedir yo que se suspenda la pena o que se conmute la pena de lo que yo no sé si a mi cliente lo van a condenar? Porque eso es lo que me sucede en algunas clases. Que en muchas clases se ponen, o en la mayoría, cuando estoy en este momento, Lick, pero ¿cómo voy a pedir aquí la conmuta si yo no sé si a mi cliente lo condenaron? No es lógico que primero yo escuche, se dicta sentencia condenatoria, que condenen a mi cliente, y entonces en ese momento, como yo ya escuché que condenaron, levanto la mano y pido. Miren, pareciera lógico. Y por eso es de que siempre se los aclaro. Pero nosotros tenemos que dejarlo pedido aquí. Nosotros no sabemos si van a absolver o van a condenar, pero lo cierto es que tenemos que dejarlo pedido desde este momento. Porque si nosotros no lo pedimos aquí, entonces lo que va a pasar es que el tribunal no va a tener cómo entrar a razonar si otorga o no lo que ustedes están pidiendo. Entonces, si ustedes piden conmuta, dejen la pedida acá para que el tribunal pase a determinar si condena. Ah, bueno, pero el abogado solicitó conmuta. Veamos si aplica la conmuta. 5 o 100 quetzales. Ah, bueno, veamos porque el abogado cuando pidió la conmuta dijo que su cliente era escaso de recursos. Nos hizo referencia que había acreditado con una carta de trabajo, un estudio socioeconómico. Veámoslo, pues, ah, sí, tiene razón. Bueno, 5 quetzales mínimo. Entonces, por eso es de que sirve acá. Si ustedes, cuando ya el tribunal tome la decisión, si condena o absuelve, ustedes escuchan de que el tribunal se le condena a 4 años de prisión. En ese momento, si ustedes levantan la mano y dicen, quiero aplicar a la conmuta, el tribunal de oficio lo va a hacer, porque es conmutable. Pero usted ahí ya no tiene derecho a argumentación. 3 años de prisión. Y si usted escucha que el tribunal dice, se le condena a 3 años de prisión, usted hasta ese momento levanta la mano, Ian, y dice, honorable tribunal, yo quiero aplicar el beneficio con mi patrocinador. Mira, abogado, le van a decir, este momento ya pasó, usted lo tuvo que haber pedido antes. Sí, pero el Código Procesal Penal no lo establece. Pero la técnica de litigio sí refiere que usted debe pedirlo en este momento. Entonces, esa es la conclusión del debate. No es solo concluir sobre si se logró quebrantar la presunción de inocencia o no, o si es inocente, sino también las peticiones que las partes deben formular al tribunal. Entonces, fíjense pues, Ministerio Público concluye, abogado concluye. Aquí está el artículo, váyanse por favor, artículo 382 del Código Procesal Penal, refiere terminada la recepción de las pruebas, el presidente concederá sucesivamente, dice, la palabra al Ministerio Público, al querellante si hay, actor civil, eso por favor de una vez táchelo, porque esa palabra de actor civil, aquí el actor civil no tiene ahorita intervención, y ya ni es parte del actor civil. Vamos a ver la reparación digna. Los defensores del acusado, los abogados del tercero civilmente demandados, si es que existe en este momento, pero ahí táchelo porque no es el momento oportuno, porque tanto el actor civil como el tercero civilmente demandados no tienen intervención en el momento de demostrar inocencia o culpabilidad, que para eso es el debate, sino únicamente cuando vamos a discutir daños y perjuicios, que va a ser la otra audiencia que ahorita vamos a analizar. Dice, para que en ese orden emitan sus conclusiones. Emitan sus conclusiones. Vamos entonces. Luego quiero que ustedes se vayan vean ustedes conforme párrafos en su código, segundo, tercer, cuarto párrafo, donde dice, empieza el párrafo, solo el Ministerio Público y el defensor del acusado, ubiquen ese párrafo. Solo el Ministerio Público y el defensor del acusado podrán replicar. Corresponderá al segundo la última palabra. La réplica se deberá limitar a la refutación de los argumentos adversos que antes hubiesen sido objeto del informe. Es decir, los argumentos que concluimos. Si usted es el abogado defensor, Edgar, y yo soy el fiscal, yo voy a concluir. Y usted también concluirá. Al pasar el derecho de conclusión de los dos, el tribunal dirá, Ministerio Público tiene la palabra, desea replicar,
lo que concluyó el abogado. Y de igual manera en su momento le van a dar a usted la palabra, abogado Edgar, tiene la palabra, quiere replicar lo que el fiscal había concluido. Eso es el derecho de contradecir un argumento, eso es replicar. O sea que ahí habrá todavía un último momento para replicar esa parte. 382, muy bien. Entonces, esa es la réplica, contradecir un argumento contrario. Ok, ese es el derecho de réplica. Luego, en esta última parte del debate, le van a dar la palabra al agraviado que denunció el hecho. Y eso está en el último párrafo. Váyanse todos al último párrafo, por favor. Vamos todos al último párrafo. Ayúdenme con la lectura Siriam Aresli Kamei. Último párrafo. Licenciado, el último párrafo de ¿cuál es el que tengo que leer? Disculpe. Ay, ponga atención. 382. Sí, 382. Va, aquí yo les pregunto al azar para saber si están prestando atención. Víctor Hugo Marroquín. Dele pues. ¿Qué se hizo Víctor Hugo? ¿Le ayuda, licenciado? Va, dele, Pedro. Si estuviera presente el agraviado que denunció el hecho, se le considera la palabra. Si desea exponer, por último, el presidente preguntará al acusado si tiene algo más que manifestar, concediéndole la palabra y cerrará el debate. Muy bien, fíjense que lo pasamos así rápido y les voy a contar. Lo pasamos rápido, pero aquí hay tres cosas importantes del debate. Ahí está, si estuviese presente el agraviado que denunció el hecho, se le considera la palabra. O sea que el tribunal dice, ¿está la víctima presente? Sí, aquí está. Bien, víctima, pase por favor al estrado. Tiene la palabra. ¿Qué pide usted de este juicio? La víctima dirá, pues pido justicia, señor juez, fui afectado. Solicito también la reparación de los daños porque fui afectado psicológicamente, necesito daños y perjuicios, o me destrozaron mi vehículo, lo que considere, daños y perjuicios. Ok, ahí ya lo escuchó el tribunal. Luego se le considera, por último, dice, el presidente preguntará al acusado si tiene algo más que manifestar. Escuche esto, pues, Vivian. Ese es el derecho a la última palabra del acusado. El acusado acá, que será, por ejemplo, si ustedes son los abogados o abogadas, su cliente, él tendrá la última palabra. Pero esto no quiero que lo confundan ustedes con una declaración. Aquí ya no va a declarar. Aquí solo la última palabra es que él se manifieste por último. ¿Qué quiere? Soy inocente, señor juez. Solicito mi libertad. Suficiente. ¿Verdad? Pero en ocasiones se ponen a, sí, señor juez, fíjese que yo escuché a los testigos cuando ellos dijeron esto, yo quiero decir que yo ese día iba pasando. No le va a decir el tribunal. Mire, abogado, por favor, le va a decir. O abogada, asesore a su patrocinado. ¿Qué es el derecho a la última palabra del acusado? Asesore. Entonces le van a llamar la atención a usted. No es declaración, solo es la última palabra. Y luego el cierre del debate. Y aquí se pasa a cerrar el debate. Se terminó el juicio. Dice el tribunal, bueno, abogados, quedan todos, damos por cerrado el presente debate oral y público. Vamos a pasar a deliberar, dice el tribunal. En este momento, damos por finalizado. Tengan ustedes, por favor, anoten en su agenda, por favor, los vamos a convocar, dice el tribunal, para este mismo día. Los vamos a convocar hoy a las, ¿qué les digo? 14 horas para que comparezcan si terminamos tipo 12 del mediodía. Las conclusiones. A las 14 horas para que vuelvan a comparecer a esta misma sala y les vamos a exponer nosotros de manera resumida, oralmente, los motivos por los cuales decidimos la resolución que vamos a pronunciar. Es decir, si condenan o absuelven. Entonces todos nos levantamos y todos nos vamos en este momento. Salimos de la sala del tribunal, nos vamos a, no sé, a tomar un café, a hacer algo, pero esperamos las 2 de la tarde. De hecho, ayer estuve en un juicio y la lectura, el pronunciamiento del fallo
sucedió a las 14 horas con 30 minutos y el juicio terminó a las 11:30. Entonces, en ese tiempo, pues, ¿qué hacemos? No sé, si tienen algo que ir a hacer, tomar un café, o de repente yo les digo a ustedes, ni siquiera nos pasa el café, porque nos ponemos a pensar en esas 2 horas, si van a condenar a nuestro cliente, si lo van a absolver. Y usted se pone a pensar, ¿será que mi argumento convenció al tribunal? ¿Será que el tribunal aplicará la suspensión de ejecución de la pena, el artículo 72 del Código Penal? ¿Será que lo dije bien? ¿O será que lo van a condenar por el robo agravado? Entonces usted empieza a pensar todo esto, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir a la familia si condenan? ¿Se va a ir a prisión? Entonces, miren, es unos minutos que yo les digo, a veces uno no piensa más que en esa parte del juicio. Ya lo van a experimentar ustedes como abogados. Lo cierto es que mientras ustedes están por ahí echándose el cafecito, pensando ahí, el tribunal pasa a deliberar en sesión secreta. Y esto, ojo con esto, Emily, esta es la tercera fase del debate oral y público. ¿Se recuerdan que cuando vimos nosotros acá, yo les indiqué a ustedes que habían 3 fases para desarrollar el debate? La preparación ya la pasamos. El desarrollo llega hasta las conclusiones del artículo. Por eso está el 354, 382. Y la deliberación y sentencia está del 383 al 397. Ahorita pasamos a la última, deliberación y sentencia. Esta última fase, fíjense pues. Entonces, ¿qué es lo que hacen los miembros del tribunal? Ellos pasan a deliberar en sesión secreta. Y ese está en el artículo 382. Ahí empieza la tercera fase, marque bien en su código, y ustedes ahí van a lograr comprender que dice inmediatamente después de clausurado el debate, los jueces que hayan intervenido pasarán a deliberar en sesión secreta. ¿Qué significa deliberar? Que ellos analicen la prueba, verifiquen conforme al sistema de valoración de la prueba si deben darle o no valor probatorio a un medio. Entonces dice que la deliberación será en sesión secreta, a lo cual solo podrá asistir el secretario del tribunal, nada más, en sesión secreta. Entonces, fíjense pues, aquí les voy a explicar yo algo interesante. Acá dentro, por eso dice deliberación y pronunciamiento de la sentencia. ¿Qué es deliberación? ¿Cómo deliberan ellos? Artículo 382 en sesión secreta. La deliberación durante la fase del debate es en sesión secreta, en audiencia pública, en audiencia mixta. Ustedes sabrán la respuesta, ¿verdad? Pero el código dice en sesión secreta. Entonces, ojo, aquí los jueces utilizarán el sistema de la sana crítica razonada que está en el artículo 385. Para la deliberación dice el 385 y votación, el tribunal apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica razonada. La sana crítica es el sistema de valoración de las pruebas y es razonada. ¿Por qué es razonada? ¿Se recuerdan cuando vimos la sentencia? Yo les explicaba por qué era razonada, aunque aquí les voy a colocar a ustedes una sentencia, permítanme. Vean. Ahorita les voy a colocar a ustedes acá una sentencia para que ustedes vean por qué es sana crítica razonada. Pero, entonces quedamos claros. ¿Cuál es el sistema de valoración de la prueba en materia penal? Sana crítica razonada. ¿Por qué es razonada? Porque un medio de prueba se menciona y se tiene que razonar o se tiene que exponer en la sentencia por qué se le concede valor probatorio. No es lo mismo decir al arma de fuego, se le concede valor probatorio, punto. Eso es sana crítica. Pero razonada es arma de fuego, se le concede valor probatorio, punto y seguido. En virtud que el arma de fuego fue utilizada para la comisión del delito, tal circunstancia queda acreditada con la declaración del testigo agente de la Policía Nacional Civil, quien declara en este juicio que el arma fue incautada al delincuente en sus manos. Dichas circunstancias se robustecen al momento que comparece el perito del INASIF y determina que en el arma de fuego hay huellas dactilares que le corresponden al acusado. Entonces, esa es sana crítica razonada. ¿Me entienden por qué es razonada? Un medio de prueba se menciona un medio de prueba se menciona y se razona por qué se le da valor probatorio.
Y las 3 reglas de la sana crítica razonada, esto venía en el primer examen: lógica, experiencia y psicología. Ahí se recuerdan: lógica, experiencia y psicología. Son las 3 reglas de la sana crítica: lógica, experiencia y psicología. Pero no deliberarán, ¿cómo les digo?, en desorden, sino hay un orden de deliberación. Y el artículo 386 refiere a un orden de deliberación, Jacqueline. Ojo con esto, pues, Jacqueline. Ojo con esto, Pedro. Dice 386, orden de deliberación. Las cuestiones se deliberarán siguiendo el orden lógico de la siguiente forma. 1. Cuestiones previas. Ahí donde dice cuestiones previas, aunque no lo establece claramente, se refiere a que podemos nosotros resolver acá si hay incidentes, digamos, interpuestos que hayan sido en su momento, digamos, lo interpuso un sujeto. Por ejemplo, fíjense pues, aquel incidente, ¿se recuerdan del trámite del debate, de los incidentes? Se interpone un incidente de presunción de inocencia. Obviamente la presunción de inocencia es hasta que termine el debate, se va a determinar. Ahí el tribunal entonces dice, este incidente no lo voy a resolver en este momento del debate, vamos a dejarlo hasta en sentencia. Entonces, a eso se refiere. La existencia del delito, es decir, se refiere al hecho. La responsabilidad penal del acusado, dice. Vean la responsabilidad penal del acusado. La calificación legal del delito. La pena a imponer. ¿Qué pena van a imponer? Luego viene, dice, responsabilidades civiles o no. Costas puede ser como pena accesoria y las demás que señala este código. Las demás, dice, ahí por ejemplo puede ser que ustedes hayan solicitado la suspensión condicional de la pena, ahí lo va a verificar el tribunal, lo va a analizar. La conmuta en ese momento lo va a analizar. Si usted pidió que no fuera considerado autor, sino que fuera considerado cómplice, ahora les voy a preguntar algo y ustedes me responden. ¿Qué es mejor para su cliente? ¿Que sea considerado autor del delito o que sea considerado cómplice? ¿Qué es mejor para su cliente? Respóndanme ustedes. Cómplice. Cómplice. ¿Por qué cree que es mejor que sea considerado cómplice? Por la reducción de la condena, licenciada. Muy bien, porque la pena se le reduce. Ojo con eso, Paola. Ojo con eso, Otto. Porque la pena se le reduce. Se le debe disminuir. A ver, denme el fundamento. Vamos, Osvaldo. Denme el fundamento que establece que al cómplice se le debe rebajar la pena. ¿63 Código Penal? 63, ¿sí? Va, muy bien, 63 del Código Penal, perfecto. Ese artículo refiere que, ¿se recuerdan cuando vieron penal? Que allá establecía que se le rebajara la pena al cómplice, pero esa parte acá la aplica el tribunal. Y aquí decide si es autor o es cómplice. Si es cómplice, rebájele una tercera parte. Eso. Entonces, eso es lo que va a pasar acá. Y definitivamente para concederle valor probatorio a un medio de prueba, compañeros, fíjense pues, para concederle valor probatorio a un medio de prueba, el tribunal tiene que votar. Si es un tribunal colegiado, se votará y se le concederá valor probatorio por mayoría de votos. Artículo 387 refiere, los vocales deberán votar cada una de las cuestiones, cualquiera que fuese el sentido, su voto sobre las precedentes, resolviéndose por simple mayoría. Entonces, ese es importante porque ustedes ven que es por simple mayoría. Entonces, presidente, le concedo valor probatorio. Vocal 1, valor probatorio. Vocal 2, valor probatorio. Se le concede valor probatorio al arma de fuego.
Presidente, vamos ahora con el dictamen pericial o el perito. Presidente, valor probatorio. Dice el secretario. Vocal 1, valor probatorio. Vocal 2, yo no le concedo valor probatorio. Y el juez que no conceda valor probatorio o esté en desacuerdo, debe razonar su voto. ¿Qué significa razonar su voto? Los tribunales llevan un libro de votos razonados. Si yo no estoy de acuerdo, no le doy valor probatorio, pero tengo que indicar el motivo por el cual no le estoy concediendo valor probatorio. Si hay 2 contra 1, se le da valor probatorio por mayoría, pero hay un juez que está haciendo constar su desacuerdo. 387 lo refiere, dice, el juez que esté en desacuerdo podrá razonar su voto. Pregunta, miren, al momento de deliberar, si uno de los jueces no está de acuerdo, ¿verdad?, con darle valor probatorio a un medio de prueba, para el efecto que debe hacer, razonar su voto. Esa es la respuesta, razonar su voto. Protestar, eso no. ¿Qué es razonar su voto? Vaya, ahí se recuerdan, pues. Entonces, eso es lo que vamos a comprender en esta parte, compañeros, del debate oral y público. Entonces, cuando ellos ya terminan de deliberar, el tribunal entonces pasa nuevamente, se llegaron las 2 de la tarde, vamos a la sala de audiencias nuevamente, se llegaron las 2 de la tarde, vamos a la sala de audiencias. Todos los sujetos ya están y el tribunal vuelve a ingresar a la sala. Y todos estamos pendientes, pensando y atentos qué van a pronunciar. Pronunciar es qué nos van a decir, cómo resolvieron. Eso es lo que van a decir de manera resumida. ¿Por qué? No pueden decirlo, no pueden decirlo ellos de una forma, fíjense, pues se entiende que ellos pasan a deliberar y que en ese momento se entiende que ellos podrían redactar la sentencia. Pero les voy a contar que redactar una sentencia conlleva mucho tiempo. No es fácil y, por ejemplo, vean ustedes esta sentencia que tengo acá. Ustedes se pueden dar cuenta, esta sentencia, si ustedes ven acá, vean, son 35 páginas. En 2 horas no les va a dar tiempo a los miembros del tribunal de redactar estas 35 páginas. Lo cierto es que yo les voy a decir, esta es la sentencia que emite el tribunal. Aquí era el tribunal quinto de sentencia penal y pues aquí hace referencia a esta persona, miren, por el delito de extorsión y todo. Y aquí pues ya vienen los pronunciamientos de la sentencia. ¿Dónde están toda esta parte de la sentencia? Está en el artículo 388. Ahí quiero que ustedes escriban en grande sentencia y quiero que ustedes vean que el 388 refiere cómo debe constar la sentencia y que en la sentencia se tienen que hacer constar los hechos acreditados, es decir, probados, y en la sentencia no pueden haber contradicciones. Ese es el 388. El 389 refiere los requisitos que debe contener esta sentencia. Miren. Aquí el 388 refiere los requisitos de esta sentencia, compañeros. Los requisitos de esta sentencia. Bueno, entonces, miren, por ejemplo, acá, y yo les digo, esto va en orden, porque miren, el número 1, requisitos de la sentencia 389, requisitos de la sentencia. La sentencia contendrá, dice, 1, la mención del tribunal, la fecha en que se dicta, el nombre y apellido del acusado, los demás. Eso es lo que ustedes están viendo aquí en pantalla. Bien. Si la acusación corresponde al Ministerio Público, si hay querellante, aquí eso está, lo primero, el primer bloque. Luego el número 2 dice la enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto de la acusación. Aquí está, miren. Número 2, romano. Enunciación de los hechos de la acusación del auto de apertura a juicio. Ahí está. Y luego, pues ya hay otras circunstancias que se tienen que ir dando por acreditadas, ¿verdad? Entonces, esos son los requisitos de la sentencia. Miren. Vean ustedes el numeral 4 de su artículo. Vean el numeral 4 de su artículo.
¿Qué establece? Los razonamientos que inducen al tribunal a condenar o absolver. Miren la sentencia. Esta es una sentencia real, ¿no? Yo no la redacté para ponérsela de ejemplo, es real. Pero miren, acá dice, de los razonamientos que inducen al juez unipersonal a condenar, porque el caso fue conocido por un juez unipersonal. Entonces, pues se cumplen con los requisitos de la sentencia. Aquí viene lo que yo les decía a ustedes de la prueba. Miren. Aquí era un testigo. Vamos a ver, aquí está. Permítame, vamos a ver qué se hizo. Aquí está. Miren, aquí refiere prueba testimonial. Y aquí era una prueba en calidad de anticipo de prueba. Ya había declarado el testigo, pero recuérdense que fue a prueba anticipada que se reproduce en el debate. Y aquí lo identificaron, qué fue lo que dijo, qué fue lo que escucharon, qué fue lo que él declaró. Pero aquí viene lo interesante. Miren, esta es la sana crítica razonada. Se le concede valor probatorio a la declaración del testigo. ¿Por qué? Y aquí empieza el razonamiento, y esto es lo que ustedes deben verificar en la sentencia. Es el agraviado que sufrió en su psiquis y patrimonio, miren, entonces ya empieza. Prueba documental a la que se le concede valor probatorio, miren, estoy aquí en este apartado. Y aquí está haciendo referencia a una plica que contiene la declaración. ¿Se le concedió valor probatorio? Sí. ¿Por qué? Esa es la sana crítica razonada. Declaración, miren, de César Augusto Reyes. Es un agente de la Policía Nacional Civil. Quien laboró en la institución, dice, tiene que estar en la institución 6 años, porque aquí se le preguntó cuánto tiempo tenía que trabajar. Vale. A esta declaración, aquí fue lo que esto fue lo que él declaró. Miren, testigo que declaró y declaró todo esto. ¿Pero qué se me hizo esto acá? Bueno, pero creo que se me perdió César Augusto. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ir entendiendo acá. Muy bien. Bueno, entonces... Bueno, y luego está la parte resolutiva. Voy a ir hasta la parte resolutiva por el tiempo. Vean ustedes, el tribunal no le va a dar tiempo de hacer todo esto en un ratito, pero me voy a ir hasta la última parte, que es la parte resolutiva de la sentencia. Acá, miren. Al resolver, declara que la acusada es responsable en grado de complicidad. Miren, condenaron en grado de complicidad por extorsión. Como es grado de complicidad, se le redujo una tercera parte a los 6 años. 6 años reducida una tercera parte, quedan 4, ahí se recuerdan. Entonces, vean ustedes, eso ya lo vieron en penal sustantivo, por eso solo lo estoy haciendo referencia. 4 años. Y esos 4 años fueron conmutables a razón de 5 quetzales. Note que en la sentencia de una vez se está haciendo referencia. Y de ahí, pues, si hay, miren, al juez que si le otorgan el beneficio de la suspensión condicional, aquí en la sentencia hará referencia a esas circunstancias. Y ahí la firman los jueces. Y eso es lo que vamos a entender nosotros por la sentencia. Entonces, ojo, porque ahí luego ya les dije, marquen el artículo 391 y 392, el tema de la sentencia. Y acá entonces, compañeros, fíjense que estaría terminando el debate oral y público y solo les van a decir a ustedes que tienen que comparecer a recoger su sentencia. Permítanme, compañeros, permítanme. Es que cuando estamos de turno tenemos que estar pendientes de esto. Bueno, entonces, fíjense pues, ¿dudas con esto, compañeros? ¿Cómo estamos?
No, licenciado. Todo claro. Todo claro. Fíjense, pues, si hay el resarcimiento de daños y perjuicios, vamos a pasar a la audiencia de reparación digna. Y quiero que ustedes váyanse a su Código Procesal Penal, por favor, y ustedes van a encontrar la audiencia de reparación digna en el artículo 124 del Código Procesal Penal. Ahí está la audiencia de reparación digna. Aquí solo van a notar conmigo unas cositas bien puntuales que les voy a exponer. Vean, ya vamos a terminar y les voy a dar una noticia al final. Entonces, fíjense, pues, 124. Ahí establece la reparación privada, lo refiere. Y luego dice el 124, acción civil. Pues esta acción civil se refiere a la reparación digna. Por eso el artículo 124 en su epígrafe dice derecho a la reparación digna. Les voy a contar, esta es una audiencia. Cuando ustedes en la práctica estén ejerciendo, se van a dar cuenta que la víctima que es afectada por el delito también lo es civilmente, igual que el sindicado. El que es responsable penalmente lo es también responsable de manera civil. Y eso no me lo he inventado. Eso está establecido en el Código Penal. Si ustedes se dan cuenta, el Código Penal, ayúdeme, Damaris Esther, con el artículo 112 del Código Penal. Ayúdeme. Acá está el 112. Personas responsables. Toda persona responsable penalmente de un delito, toda persona responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente. Ahí está. Lo es también civilmente. Entonces, el que es responsable penalmente, que responda también por los daños y perjuicios, pero no en todos los juicios hay reparación digna. En el juicio que yo terminé ayer, no hay reparación digna. ¿Por qué, Lick? ¿Por qué ahí no hay reparación digna? Porque la víctima no quiere reparación digna. Hay víctimas que se van a dar cuenta ustedes que dicen, yo no quiero reparación digna. Y esta víctima, eso fue lo que dijo. No, yo no quiero reparación digna porque de plano lo que a mí me van a dar para reparación digna es producto de dinero ilícito. Yo no quiero nada de ese dinero. Entonces dijo, yo no quiero, bueno, se respeta. No quiere reparación digna. Pero hay víctimas que dicen, yo sí quiero reparación digna. Porque fui lesionado en mi patrimonio. Aquella víctima que fue objeto de robo. Y fíjense que ese era un delito de robo de equipo terminal móvil. Cuando la persona quiere despojar sus pertenencias a una víctima y el dolo, la voluntad recae sobre, dame el teléfono, ese robo de equipo terminal móvil. Entonces resulta que le arrebató el teléfono y el teléfono cayó al suelo y era un iPhone. Entonces dijo, no, eso es mi teléfono y se le quebró la pantalla. Ustedes ya saben, pues qué delicado. Entonces, fíjense que dijo, yo sí quiero reparación digna y yo quiero que se me pague el valor del teléfono. Y eso fue lo que se discutió en la reparación digna. Aquella otra víctima que falleció su hijo porque un vehículo lo atropelló, se pasó el rojo el vehículo de manera imprudente, pasó atropellando al motorista, murió el motorista y quien se considera víctima ahí era la mamá. La mamá dijo, quiero reparación digna. ¿Cuál es la reparación digna? Los gastos funerarios, la pensión que hay que darle a la menor, tenía una hija de 6 años, estaba en el colegio, hay que pagarle. Entonces, todos esos son daños y perjuicios que se pueden ocasionar. Ahora, aquí hay algo interesante, fíjense pues. La audiencia de reparación digna procede cuando exista víctima determinada. Preste la atención. Víctima determinada. ¿Qué significa víctima determinada? Víctima individualizada en el proceso con nombre y apellido, porque hay delitos en los cuales no hay víctima. Por ejemplo, en un homicidio, por ejemplo, hemos visto casos de homicidio donde, ¿quién es la víctima acá? ¿Tiene familiares? No se determinó que tuviera familiares. O si tienen familiares no tienen interés, entonces ahí no hay reparación digna. Entonces, fíjense pues que les voy a contar lo que se vaya a probar acá en la reparación digna. Hay libertad probatoria. ¿Qué significa esto, Cindy? Aquella audiencia de ofrecimiento de las pruebas que vimos ante el juez de primera instancia, que está establecida en el artículo 343, esa audiencia
esas pruebas fueron utilizadas para el debate. Y entonces, ¿qué prueba voy a traer? Lo que usted solicite acá, Javier, lo que solicitemos acá, como resarcimiento se tiene que probar. Si usted no es capaz, como abogado, como querellante o como fiscal, de probar lo que está pidiendo, mejor no pida. Es que fíjese que necesitó medicina y estuvo 10 días hospitalizado. ¿Cómo va a acreditar eso? A ver, díganme ustedes. Certificación médica. Con las facturas del centro hospitalario. Facturas. Certificación médica con las facturas. En aquel caso de violencia contra la mujer, solicitó entonces, fíjense, el querellante, que era el abogado representante de la víctima, es el querellante, ¿se recuerdan? Señor juez, solicitamos 30,000 en reparación de daño psicológico. Solo eso. Pero no probó. Entonces el tribunal le dice, abogado, pero ¿cómo viene usted a pedir 30,000 quetzales sin probar? Entonces no se accedió, porque no se pudo acreditar, no se pudo probar. Por eso les digo, todo lo que ustedes van a pedir en reparación de daños, tienen que probar. La prueba aquí es prueba nueva. Ustedes lleven su prueba. No importa que antes no haya sido ofrecida. Aquí la sacan de su maletín y lo ofrecen. En otro caso de violencia contra la mujer, se llevó un informe psicológico y se llevó aparte un detalle de las terapias psicológicas y cuánto costaba cada terapia psicológica. 400 quetzales de cada terapia psicológica. Una terapia cada 15 días. O sea, eran 800 mensuales. Por un año, ahí viene el cálculo. Ahí vamos sumando y sumando y sumando. El tema de reparación digna es dinero. ¿Verdad? Entonces, vamos a terminar con esto. Artículo 124, numeral 1, establece que el tema de la reparación digna establece, por eso dice, la acción reparadora podrá ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria. Pregunta examen privado y pregunta de ustedes en su examen final. La reparación digna procede ¿en qué sentencia? ¿Condenatoria o absolutoria? Definitivamente condenatoria, porque ya leía el artículo 112 del Código Penal, condenatoria. Y luego viene y dice, el juez o tribunal que dicte la sentencia condena cuando exista víctima determinada, en el relato de la sentencia convocará a los sujetos. ¿Dónde quedan convocados ustedes? Aquí, cuando dice se dicta sentencia condenatoria. Como hay víctima determinada, los convocamos, miren qué plazo. En el relato de la sentencia se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación que se deberá llevar a cabo al tercer día. Pregunta de examen. La audiencia de reparación digna se deberá llevar en un plazo no menor de 10 ni mayor a 15. En un plazo de 20 días. Al tercer día. La respuesta es al tercer día. ¿Verdad? Bueno, ahí estamos, compañeros. Vamos a dejar la carta, les voy a decir algo. Y fíjense pues, la reparación digna la pueden ejercer ustedes en el mismo proceso penal. Y si no quiere ejercerse en el mismo proceso penal, ustedes dejan abierta la vía civil. Y con la sentencia condenatoria se van a ir a la vía civil. ¿Ya? Ya les van a explicar eso en civil, pero de momento lo vamos a dejar acá. Porque como no han visto los procesos civiles, les voy a hablar del juicio ordinario, la vía de apremio, y eso todavía no me lo van a entender. Bueno, compañeros, ¿cómo estamos? ¿Alguien tiene? Mildred tiene la mano levantada. Ahorita debe un minuto. ¿Cynic? Sí, ¿Aló? Bueno, pensé que iba a decir otra cosa. Lick, una pregunta. Por ejemplo, cuando se trunca en el penal llevar la reparación digna y digamos que la defensa la logra evadir para que se vaya por la rama civil, después de la sentencia y la confirmación y todo, ¿cuánto tiempo tiene la persona para poder plantear y lograr el juicio de reparación digna por la vía civil? Si es por la vía civil, ¿expira o no?
Sí, pero acuérdense, por eso ahí les van a explicar en civil a ustedes, por ejemplo, cuándo prescribe. No es prescribe su derecho de accionar, ¿verdad? Por los daños. Ahí les van a explicar los daños. 1 año para que pueda solicitarlos. Así es. Gracias. Bueno, entonces, fíjense pues, ¿qué les iba a comentar? Sandra, tiene la palabra. Licenciado, buenas noches. Pero ¿qué pasa si yo voy a recibir terapias a un lugar público? Soy tratada psicológicamente, ¿verdad? Y voy a recibir terapias a un lugar público. ¿Qué pasa? Yo no tengo facturas para presentar pruebas. ¿Pero por qué no tiene factura? Porque es un lugar público a donde yo voy a recibir las terapias. Entonces se entiende que el Estado ya absorbió el costo. Entonces usted no puede ir a decir que le deben de dar dinero porque es el Estado que absorbió el costo. ¿Verdad? Usted ya no dice es algo público. Bueno, gracias, Así es. licenciado. Bueno, compañeros, fíjense pues, tenemos pendiente, y yo con el afán de apoyarlos a ustedes, tenemos pendiente el tema de algunos que están pendientes de examen extemporáneo. Fíjense que yo me puse a pensar y he estado pensando, su preparación es importante, también es importante que ustedes estudien. Y esto va principalmente para quienes no se examinaron el examen extemporáneo, que les pidieron a Diego, que vean ustedes someterse. Entonces, Se escucha Lick, la compañera tiene abierto el micrófono. Sandra, apaga tu micrófono. Sí, no se escucha, licenciado. ya se lo decía. Compañeros, mantengamos el micrófono apagado. Entonces, muy bien, ya se lo apagué. Fíjense, pues con Diego, pues hemos estado ahí platicando sobre la forma en la cual podemos apoyar. Tengo una lista de compañeros que en su primer examen no enviaron el examen en su momento. Y la verdad es que, fíjense, pues las instrucciones estaban claras. Tenían que mandarlo en su momento, en el momento que era. Pues no lo enviaron. Obviamente el sistema no guarda respuestas. Entonces, yo no quiero descartar tampoco esos exámenes porque sé que pueden apoyarles para su segunda evaluación y examen final. Entonces, fíjense pues, voy a realizar examen a las personas que enviaron su examen tarde, que por el sistema ya no les dejó enviar. Entonces voy a realizarles una evaluación, pero yo estoy pensando hacérselas mañana. Entonces ustedes, principalmente quienes estén acá en la sección, que no lograron enviar, les apareció que no tienen nota en el primer parcial porque no lo mandaron, pues yo estoy pensando hacérselos mañana. De una vez vamos a salir. Recuérdense, ni tan pronto, es que ustedes tienen que estar estudiando, ¿verdad? Y recuérdense que eso se los dije desde el primer día. Lo otro es que hay personas que pidieron examen extemporáneo. Quienes pidieron, yo tengo el listado de quienes no se presentaron. Y también tengo el listado de quienes enviaron, pero fuera de tiempo. Ahora, con ellos voy a repetir un examen, pero no les va a costar los 30 puntos. Les va a costar nada más 20 puntos. Ustedes me dicen si están de acuerdo o no están de acuerdo. No sé si están los que no lograron. Esto les digo con el ánimo de apoyarlos, ¿verdad? Entonces, ahí se van a medir ustedes. El promedio serán las preguntas. No será fácil tampoco, pero el promedio será sobre